Agradecemos por continuar en sintonía. Hablemos de los centros carcelarios, porque estos lugares se podrían convertir en un foco de contaminación, de contagio del COVID-19. Por eso es que el sector justicia se ha reunido para buscar algún tipo de medida, alguna solución para poder prevenir esta situación. Aquí le presentamos esta información. La aplicación del control telemático, entre otras medidas sustitutivas, son analizadas en una mesa técnica instalada en el Congreso de la República, en busca de mecanismos legales que ayuden a reducir el número de personas en los centros carcelarios ante la pandemia del COVID-19. A la reunión asistió el segundo viceministro de Gobernación, Elisandro López, quien comentó sobre algunas modificaciones a iniciativas de ley en busca de reducir la prisión preventiva. Actualmente existe una iniciativa en el Congreso donde ya pasó primer debate y los señores diputados, pues el próximo martes nosotros vamos a traer nuestras propuestas para ver si se actualiza, porque cuando fue planteado esa iniciativa no se tenía este problema de la calamidad que tenemos actualmente. Entonces el martes pues vamos a traer nuestras propuestas para ver que avance esa iniciativa que existe actualmente en el Congreso. La implementación del control telemático podría ser otra de las propuestas. Sin embargo, desde su aprobación aún no se cuenta con un reglamento necesario para la licitación de brazaletes. Actualmente falta el reglamento y depende de unas propuestas que van a salir del organismo judicial para poder iniciar ese proceso. Ya teniendo ese reglamento, ya se le puede dar viabilidad a ese proyecto. Por su parte, el Instituto de la Defensa Pública Penal planteó la posibilidad de encontrar mecanismos legales para resguardar a reos, ya que la sobrepoblación del sistema penitenciario podría convertirse en un peligro principalmente para los privados de libertad con enfermedades crónicas y degenerativas. De acuerdo a las ideas sanitarias que se tienen al respecto, sí son vulnerables porque recuerden que ellos viven en una situación de hacinamiento, ¿verdad? Entonces no se puede guardar la distancia social como corresponde. A tal grado que si se llega a contagiar uno, esto sería rapidísimo el contagio de los demás privados de libertad. Es plantearla, pues, de encontrar un mecanismo que pueda privilegiar la libertad de las personas que aplican al caso. En particular, podría decirse hablar de una medida temporal, ¿verdad?, en tanto dure la pandemia, que obviamente que no es genérica, no es para sacar a todos los privados de libertad, porque entendemos también que hay bienes jurídicos que hay que proteger, es donde también prevalece el derecho de las víctimas. El problema definitivamente se constituye en algo muy grave. ¿Sabe por qué? Hagamos el análisis con datos. En Guatemala existen 20 cárceles que están a cargo del sistema penitenciario y al día de hoy ya prácticamente son 26,000 los privados de libertad que habitan en este espacio que estaba diseñada únicamente para 7,000 reos. El hacinamiento, que es de más del 350% en estas condiciones, Sandy, y la alta corrupción enquistada en el sistema penitenciario son dos de los principales problemas de esta institución. Ahora, hablemos del tema de seguridad en cuanto a lo del COVID-19. No existe para nada un hospital exclusivo a cargo del sistema penitenciario a efecto de poder tratar las enfermedades comunes o especializadas de los privados de libertad. Y en caso de que el COVID-19 se haga presente en algunas de las cárceles, y ya lo hizo, por cierto, esto hay que decirlo, o en varias, no hay forma posible de mantener un distanciamiento social. Solo como una anécdota, una oficial y hasta donde sé una jueza de un juzgado fueron enviadas precisamente a cuarentena porque resulta que el privado de libertad que le llevaron, que había estado en carceleta con aproximadamente entre 20 y 40 personas, dio positivo a la prueba del COVID-19. Y es que esa es la situación, Julio, porque imagínate, en este momento sabemos que también hay personas que han infringido el toque de queda, que han realizado otro tipo de ilícitos y que obviamente en ocasiones, por ejemplo, por el toque de queda, aunque sea una multa que se les puede imponer, hay quienes no tienen la posibilidad económica de poder pagarla y tienen que cumplir con días de cárcel. Exacto. Pero la pregunta es, entonces, ¿cuál es la situación de salud que lleva esa persona
que va a los centros carcelarios, porque sabemos que con una persona que pueda llegar a una de las Sandy, cárceles, esto se puede desbordar totalmente. Mira, esto es terrible. A ver, hablemos, por ejemplo, de la cárcel más grande y que es donde generalmente llegan las personas. El preventivo de hombres de la zona 18. Cuando se construyó, década de los 70, se estimaba que podían caber entre 800 y digamos que un poquito más apretados, imagínate tú, como 1.500 personas. Estamos llegando casi a las 6.000 personas dentro de ese centro carcelario y es imposible, Sandy, pensar que en sectores, y ahí hay 13 sectores que estaban pensados para 80 personas, que después fueron de 100, 150, y ahora ya van camino de los 450 a los 500 personas en cada uno de los sectores, se puede mantener un distanciamiento social si literalmente duermen, y perdón lo coloquial que voy a hacer, como si fueran sardinas en lata, unos pegados a otros. Qué peligroso, ¿no? Increíble, Julio, pero mira, hay que tomar en cuenta que dentro de la población reclusa hay varios que tienen enfermedades crónicas, enfermedades terminales, que sobrepasan los 60 años, que es parte de la población vulnerable. Entonces, ¿qué medidas se pueden ir aplicando o qué alternativas se pueden tener especialmente para esta población? No es la mayoría, es una población minoritaria, pero obviamente corren ciertos riesgos, son los más vulnerables. Y te puedo ampliar la pregunta que haces. Yo creo que ahorita la solución sería poder aplicarla hasta para la mayor parte de la población penitenciaria que hay. ¿Sabes por qué? Porque por eso mismo vamos a ver estos datos donde voy a contestar la pregunta que me estás haciendo. Es muy importante. Escuchen esto, por favor. La solución, alguna de ellas al menos, ¿verdad, Sandy, televidentes? Podría ser a mediano plazo y a largo plazo esto no se mira claro, pues implica la construcción de una infraestructura penitenciaria que sea capaz de mantener a los reos aislados. Descartemos esa situación, por lo que es evidente que un brote de COVID-19 en alguna de las cárceles constituiría un serio problema de salud, dado el alto nivel de sobrepoblación. Durante muchos años se ha intentado realizar primero un censo penitenciario para saber a ciencia cierta, por ejemplo, por parte de la Defensa Pública Penal, que trabaja muy de cerca con los privados de libertad, el número de privados de libertad y determinar su situación jurídica. ¿Y esto para qué serviría, Sandy? Aquí ya vamos con las propuestas que ahora sí pueden ser viables en este instante. Para tomar medidas paliativas, ¿como cuáles? La toma de medidas alternativas o medidas sustitutivas excarcelables, obviamente, o los beneficios que brinda el sistema progresivo, entre ellos la libertad anticipada, por ejemplo, cuando se llenen los requisitos de ley, o por qué no ir más allá. Ya son más de 3 años de que existe la situación de que hay una ley que aprueba los brazaletes de control telemático. Este año cumplen 4 en septiembre. 4 en septiembre, perdona, Sandy, gracias por actualizarme, y no puede ser que porque no existe un reglamento no se pueda aplicar. Y entonces las cárceles están hacinadas completamente. Efectivamente, es reglamento y también se da a conocer sobre recursos que necesitaría Gobernación para poder iniciar con la licitación, saber cuál va a ser el procedimiento también para la adquisición de estos brazaletes y poder determinar cierto número, porque tampoco sería para todas las personas, sino únicamente se podría empezar con una cantidad, porque sabemos también que tendrán que determinar la manera entonces, porque según la ley también debe establecerse los si costos, la persona, ¿no? Exactamente, el estudio socioeconómico, si la puede pagar, tiene que pagar cierta parte, y si no, el Estado tiene que absorber el gasto. A mí me llamó mucho la atención ver en la nota informativa al director de la Defensa Pública Penal. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que este instituto ha hecho una gran labor y se podría todavía ahorita multiplicar a través de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, el determinar, por ejemplo, si hay 13.000, 14.000 privados de libertad en prisión preventiva, ¿cuál de ellos por algunos delitos menores pueden ser excarcelables inmediatamente? De manera que encontremos un pequeño desahogo, pero hay que hacer algo. Por el momento no se está haciendo, no existe. Y se tiene que trabajar en conjunto, porque sabemos que de nada sirve que el abogado plantee el recurso, sino que si el Ministerio Público no se pone de acuerdo y obviamente el organismo judicial también no se organiza. Es decir, todos los actores del sector justicia. Exactamente, tienen que trabajar en la misma línea para poder de esta forma privilegiar entonces esos derechos que es la vida, la salud, que en este momento debe ser prioridad. Dejemos entonces este tema allí para que nuestros televidentes y los radioescuchas en Radio Cadena Sonora pues también puedan hacer sus análisis.